encantado de tenerles presente aquí en este nuevo episodio de La Verdad, donde intentamos pues llevar la verdad a todos ustedes que nos siguen. Les pedimos que sigan dándonos su apoyo para que podamos continuar con esto que consideramos que es muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bien actual. Cada 12 de octubre aparecen en muchos ámbitos que se habla de todo esto que tiene que ver con la conquista de América y demás. Y entonces hay tanto manifestaciones a favor como en contra. Nosotros intentaremos ver aquí qué es cierto, qué no es cierto en cuanto a todo esto. Y comenzaremos entonces a hablar acerca de las leyendas negras, que hay muchas, pero comenzaremos sobre esta que tiene que ver con la evangelización y el descubrimiento de América. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Padre Ramón. Sí, hoy no está Jordi, que no ha podido venir en este momento, y tenemos al Padre Gian Pietro que nos acompaña en este día. Bueno, Gian Pietro, bienvenido entonces aquí a La Verdad. Gracias, muchas gracias. Bien, Padre Ramón, arrancamos. Bueno, la pregunta ¿Qué es una leyenda negra y por qué la leyenda negra? Antes de esto, ¿por qué es importante tratar estos temas? Sí, es importante estos temas porque una persona, un muchacho educado católicamente, cuando oye hablar de estas cosas y se le habla de la mentira que supone lo que es una leyenda negra, corre en peligro de perder su fe. Por eso es importante aclarar las cosas en honor de la verdad. Porque la verdad, nuestro programa, es importante hacerla resplandecer. No solamente a los jovencitos, sino que hay mucha gente ya que tiene tiempo en la iglesia y escucha cosas, y por las cosas que escucha, pues abandona la fe erróneamente, sin conocer exactamente la realidad de lo que se esté hablando, de lo que se esté diciendo, ¿no? Una leyenda se llama leyenda negra, pero en primer lugar es una leyenda. Una leyenda es algo que no tiene que ver con la realidad, sino que es un invento realizado por alguna persona de forma interesada. Y negra porque intenta denigrar una realidad concreta motivada por personas, digamos, enemigas de esta realidad. Concretamente la leyenda negra anticatólica y antiespañola. ¿Por qué anticatólica y antiespañola? Fundamentalmente es anticatólica. Pero dado que en España en aquel momento, porque la leyenda negra nace en el siglo XVI, ya que en España era, digamos, la cabeza visible del catolicismo, va también contra España y todo lo que la Iglesia, a través de España y a través de Portugal, realizó en aquel tiempo, como fue el descubrimiento y sobre todo la evangelización de América. Por tanto... O sea, que nos atañe directamente, vamos a decir que de todas maneras los americanos, sobre todo los hispanoamericanos. Si esta leyenda negra nace sobre todo en los Países Bajos, tenemos presente que los Países Bajos en aquel momento eran gran parte calvinistas y estaban en contra de la corona española, dado que España dominaba aquellas regiones, la famosa Guerra de Flandes, que duró cerca de 80 años. O sea que mucha gente no sabe que España durante mucho tiempo estuvo metida ahí en los Países Bajos. ¿Por qué estuvo metida? Porque Carlos I de España, V de Alemania, era el soberano su padre era el soberano de aquellas regiones, por tanto las heredó a la muerte de su padre. Y por eso estaban, digamos, bajo el dominio español, no por conquista, sino por herencia, digamos así. Pero precisamente están los Países Bajos, que eran eminentemente gran parte protestantes, calvinistas, no solamente querían independizarse políticamente, sino también en lucha contra la religión católica. Y en esto se vieron ayudados por la Inglaterra anglicana. Inglaterra que fue juntamente con los Países Bajos que pretendían el dominio de los mares y concretamente en pugna con España y con Portugal. Una pugna que duró 300 años, concretamente hasta principios del siglo XIX. Entonces, los orígenes de la leyenda negra hay que verlo en la propaganda anticatólica y antiespañola de Holanda, o los Países Bajos e Inglaterra. Bien, entonces tendríamos que ver por qué los protestantes se metieron en todo esto. ¿También qué otra razón pudieran haber tenido?
Bueno, fundamentalmente de cuestiones políticas de dominio mundial. De dominio, ¿verdad? Porque América había sido dada para los españoles. Bien, antes de entrar un poco en el tema de la conquista de América, hay que ver algunas cosas, digamos, un preámbulo. El preámbulo, sí, allá en Europa. Porque concretamente en estos momentos estamos asistiendo a una, digamos, recrudecimiento de esta campaña. Lo estamos viendo en las campañas que hubo recientemente en Estados Unidos con la destrucción de recuerdos y de estatuas de pioneros de la evangelismo de América. Digamos, por ejemplo, Fray Junípero Serra, que fue un gran evangelizador y que ha sido atacado injustamente como algo así como destruidor de los indios y cosas por el estilo. Nada más lejos de la realidad. Quieren quitarle estatua de Fray Junípero Serra del ayuntamiento creo que de Los Ángeles, California. Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en este momento estamos abocados no a la razón. La alternativa a la fe no es la razón. La razón y la fe van en consonancia. En este momento lo que estamos viendo es un suicidio de la razón y la resignación a lo absurdo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, al analizar la historia, tenemos que hacerlo desde el punto de vista, digamos así, racional, o si queremos, filosófica. Por ejemplo, ¿por qué se le acusa a la Iglesia de realidades que sucedieron hace mucho tiempo? Hay que tener presente que no se puede atacar una realidad actual en base a las acciones que cometió anteriormente. Por ejemplo, vamos a poner un caso. ¿A quién se le ocurre preguntarse cuál fue en la época del caso Galileo la posición de las universidades y otros organismos de relevancia social respecto a la hipótesis copernicana? Se acusa lo que hizo la Iglesia, pero ¿qué pensaban las universidades en aquel momento? ¿O quién le pide cuentas a la actual magistratura por las ideas y las conductas comunes de los jueces del siglo XVII? Porque los jueces del siglo XVII tenían una forma de actuar y con decisiones que hoy en día no son aceptables, pero a nadie se le ocurre denunciar a los jueces de hoy lo que hicieron los jueces del siglo XVII. Eso es como ir atrás en la historia, definitivamente, porque la historia tiene un crecimiento en espiral y el pensamiento del hombre de hoy, el siglo XVII, pues no se pueden comparar. Además de que los mismos conocimientos que tenemos hoy en ese tiempo tampoco podemos compararlos. Tanto es importante tener presente que lo que se acusa a la Iglesia viva de hoy es sobre sucesos, decisiones y acciones de épocas pasadas, que por sí mismo simplemente esto es un implícito reconocimiento de que la Iglesia es permanente, es estable, que la Iglesia permaneció durante todo este tiempo, durante 2000 años, cosa que no sucedió con otras realidades. Entonces, esto lo tenemos que tener presente. Es decir, en la verdad es necesario reconocerla a través de la razón. Y tenemos que usar la razón para poder entender las cosas que han sucedido y por qué han sucedido. Bien, entonces, teniendo presente esto, vamos a entrar ya en materia. Y para eso voy a citar una frase, no es un comentario de un estudioso muy famoso de la Edad Media, Leo Moulin, fue profesor de historia en la Universidad de Bruselas durante más de 50 años. Él era convertido de la masonería, entró en una lógica masónica, luego la abandonó, pero es un autor que es agnóstico. O sea, en absoluto es creyente, ni es católico, si es agnóstico. Pues bien, pero en honor a la honradez profesional, él dice lo siguiente. Concretamente, a ver si lo meto aquí. A menudo, Moulin recomienda decir a los creyentes uno de sus principios fundamentales. Dice así: haced caso a este viejo incrédulo que sabe lo que se dice. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza, por su propia historia. A fuerza de insistir desde la Reforma hasta nuestros días, han conseguido convenceros, los católicos, de que sois los responsables de todos o casi todos los males del mundo. Os han paralizado en la autocrítica masoquista
para neutralizar la crítica de los que han ocupado vuestro lugar. Sigue diciendo, feministas, homosexuales, tercermundistas, pacifistas, representantes de todas las minorías, contestatarios y descontentos de cualquier clase, científicos, humanistas, filósofos, ecologistas, defensores de los animales, moralistas laicos. Habéis permitido que todos os pasaran cuentas, a menudo falseadas, casi sin discutir. No ha habido problema, error o sufrimiento histórico que no se os haya imputado. Y por otro, casi siempre ignorantes de vuestro pasado, habéis acabado por creerlo, hasta el punto de respaldarlos. En cambio, yo, hice el agnóstico, pero también un historiador que trata de ser objetivo, os digo que debéis reaccionar en nombre de la verdad. De hecho, a menudo no es cierto, pero si en algún caso lo es, también es cierto que tras un balance de 20 siglos de cristianismo, las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas. Luego, ¿por qué no pedís cuentas a quienes os las piden a vosotros? ¿Acaso han sido mejores los resultados de lo que ha venido después? ¿Desde qué púlpito escucháis contritos ciertos sermones? Me habla de aquella Edad Media que ha estudiado desde siempre, de aquella vergonzosa mentira de los siglos oscuros, por estar inspirados en la fe del Evangelio. ¿Por qué entonces todo lo que nos queda de aquellos tiempos es de una belleza y sabiduría tan fascinantes? También en la historia sirve la ley de causa y efecto. Aquí, por tanto, la cita de este historiador Leo Murin, que nos dice que es importante conocer la verdad y no quedar atrapados, digamos, en la mentira que nos lleva a ser inoperantes y a ser críticos contra nosotros mismos. Ciertamente, habrá que hacer crítica y la Iglesia ha sido, creo, la única institución que ha hecho autocrítica de sí misma, que ha pedido perdón por los errores pasados, cosa que no han hecho nadie más, ni imperios, ni naciones, ni otras instituciones que han cometido, digamos, delitos mucho más graves que lo ha hecho la Iglesia. Entonces, teniendo presente esto, vamos a entrar un poco en la cuestión del descubrimiento y la evangelización de América. Concretamente, hay una película, no sé si es muy conocida, Bailando con Lobos. Sí. Ganador de varios Oscars. Concretamente, en las películas del oeste, los western, normalmente el esquema era blanco bueno, indio malo. En cambio, en esta película, Bailando con Lobos, se invierte un poco la situación, llegando a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Custer no es un mártir de la civilización. No, Custer era un genocida de indios. Por tanto, tenemos que tener concretamente todo esto. Y lo que decíamos antes, que desde el siglo XVI las potencias del norte reformadas protestantes, sobre todo Gran Bretaña y Holanda, iniciaron en sus dominios de ultramar una guerra psicológica. O sea, lo que en toda guerra está también la propaganda. Y en esto tenemos que reconocer que la guerra de la propaganda la han ganado ampliamente, entrando en una guerra psicológica al inventarse la leyenda negra de la barbarie y de la opresión, entre comillas, practicada por España, con la que estaban enzarzadas en la lucha por el predominio marítimo. Entonces aquí hay un problema de identidad de predominio marítimo. Y en esta lucha vale también la propaganda y vale también que es, lo que está pasando en todas las guerras. Siempre hay un intento de desinformación, de desacreditar al enemigo para justificar las propias acciones. Este es el origen de la leyenda negra. ¿Qué ocurre hoy en día en la guerra que tenemos presente? Cada cual habla muy mal de su enemigo para poner la balanza de las personas a su favor. O sea que ha sido algo que ha ocurrido siempre. Siempre ha ocurrido eso. Tengo aquí la cita de otro historiador, Pierre Chanou, que dice lo siguiente. La leyenda antihispánica en su versión norteamericana, porque la europea también está, pero insiste sobre todo en la Inquisición, un día hablaremos sobre la Inquisición, ha desempeñado el saludable papel de válvula de escape, la leyenda negra norteamericana. La pretendida matanza de los indios por parte de los españoles del siglo XVI encubrió la matanza norteamericana de la frontera oeste que tuvo lugar en el siglo XIX. La América protestante logró librarse de este modo de su crimen, lanzándolo de nuevo sobre la América católica. El crimen que cometió la América protestante contra los indios ahora se lo achacan a la América española, cuando el crimen es de ellos, no de la América española. Sobre todo, todo lo que fue 3 siglos antes. 3 siglos antes, exactamente.
Entonces es importante entender todas estas cosas. Y lo mismo, la idea de que España dominó, conquistó, destruyó civilizaciones, digamos así, prometedoras, etcétera. Tenemos presente que el imperio de los aztecas y de los incas se había creado con violencia y se mantenía gracias a la sanguinaria opresión de los pueblos invasores que habían sometido a los nativos a la esclavitud. Bien, vamos a tratar un poquitito ahí. Entonces, en realidad habían habido pueblos que habían invadido esas civilizaciones y que se hicieron cargo de eso. O sea que no es que todo el mundo estaba de acuerdo y que no había guerra y que no había nada entre ellos. Bien, eso de invasión de otros pueblos, esto ha sido a lo largo de toda la historia. Eso es en la dinámica de la propia humanidad. Por ejemplo, por poner un caso, Gran Bretaña. ¿A quién pertenece lo que llamamos nosotros Inglaterra? De los anglos y de los sajones. Gran Bretaña era propiedad de los britanos, que fueron en primer lugar dominados por los romanos y luego por los invasores germánicos, anglos y sajones. Tanto así que los britanos fueron muchos exterminados y muchos tuvieron que emigrar, algunos de ellos al norte de Francia. La actual Bretaña, Bretaña viene de los britanos que emigraron de Estados Unidos, de Inglaterra. Y los anglos y los sajones a su vez fueron invadidos por los normandos en el siglo XI y así sucesivamente. Y eso ha ocurrido en todos los países, las invasiones famosas bárbaras, todos los imperios se han forjado. Bueno, España estuvo invadida por 8 siglos por los musulmanes. Así sucesivamente. Tanto, y por ejemplo, alguno se puede preguntar, ¿cómo es posible que un puñado de españoles lograra una victoria sobre miles y miles de guerreros? 600. Lo que escribió Hernán Cortés, 600 españoles. Contra tantos miles y miles de indios. Se supone que eran algunos 200.000 que habían ahí de los aztecas. Exactamente, pero ¿cómo se consiguió esa victoria? Porque la victoria no se consiguieron los 600 españoles, que muchos de ellos ya habían muerto cuando la famosa batalla de Otumba. Porque los españoles fueron recibidos no como invasores, sino como libertadores por los pueblos que estaban sometidos a la opresión azteca. Fueron los toltecas, los tlaxcaltecas y otras muchas tribus que estaban sometidas por los aztecas los que se unieron a los españoles para liberarse del yugo azteca, que era realmente un yugo terrible, tremendo. Por tanto, eso tenemos que tenerlo muy presente. Con sacrificios humanos. Bueno, de esto hablaremos ya cuando en su momento de lo que eran los aztecas. Concretamente se calcula que cada año se sacrificaban más de 50.000 personas a los dioses aztecas, porque además la ofrenda de víctimas tenía que ser ininterrumpida para los dioses. Y no vamos a describir cómo se hacía aquellas masacres. Solamente hay que visitar las famosas pirámides, que eran contrarios a los egipcios, que eran ¿cómo se llama? Mausoleos. Mausoleos. Sí, tumbas, digamos. Eran tumbas, ¿verdad? Pero las pirámides de México eran templos y habían sacrificios ahí. Sí, hablar, por ejemplo, de la invasión de América, eso es una cosa absurda. Por ejemplo, en los 50 años que van de 1509 a 1559, ¿cuántos españoles realmente llegaron a América? 500 por año. En total, 27.787 personas en 50 años. Fueron los españoles que llegaron a América. Si ahora vamos a la mezcla de pueblos con los que hay que hacer cuenta, por ejemplo, que los colonizadores de América del Norte provenían de una isla que a nosotros nos resulta natural definir como anglosajones, que es lo que hemos dicho antes, que era una isla que había sido controlada por primero los britanos, luego los romanos, luego los anglos, los sajones, los normandos, etc. Por tanto, juzgar la conquista de América, para juzgarlo tenemos que cuidarnos de estas utopías moralistas, de decir que las cosas es una invasión violenta. Invasión violenta se ha habido en todas partes. Por tanto, ¿qué tenemos que decir sobre todo esto? O sea, algunos pueden preguntar, ¿qué hubiera pasado
si, con algunos dicen, si en lugar de colonizar los españoles nos hubieran colonizado los ingleses. Es una buena pregunta. Vamos a hacer la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Qué hubiera pasado si, por desgracia, España y Portugal se hubieran pasado la reforma? Hubieran caído la reforma protestante, se hubieran vuelto puritana y hubiera aplicado los mismos principios que América del Norte. Lo dice la Biblia, según los puritanos de América del Norte. El indio es un ser inferior, un hijo de Satanás. Entonces, ¿qué hubiera pasado si España y Portugal hubieran sido calvinistas? Pues un inmenso genocidio habría eliminado de América del Sur a todos los pueblos indígenas. Hoy en día, los visitantes de hoy en día, al visitar las pocas reservas de México o de Tierra del Fuego, harían fotos a los supervivientes, testigos de la matanza racial, llevada a cabo además sobre la base de motivaciones bíblicas, que es lo que está pasando en América del Norte. ¿Dónde están los indígenas de América del Norte? En reservas. Y vamos a ver, las cifras de hecho cantan, mientras que los pieles rojas que sobreviven en América del Norte son unos cuantos miles, en América es española y es portuguesa, la mayoría de la población o bien es de origen indio o es fruto de la mezcla de los indios precolombinos con europeos y sobre todo en Brasil con africanos. Esa es la mayor parte de la población de la América hispana. Y esta mezcla de raza se dio en Norteamérica, se dio en las colonias que fueron... Norteamérica no se dio esta mezcla de raza porque según la mentalidad protestante el indio es un ser inferior. Y ellos, sobre todo, recordemos que a América del Norte llegan los calvinistas. ¿Por qué los calvinistas? Porque en la Inglaterra predominaba el anglicanismo. Y los calvinistas o los puritanos, que ellos se llamaban, emigraron a América precisamente para librarse de la opresión, digamos, de la religión oficial, que era el anglicanismo. Que les era impuesta prácticamente. Tanto los protestantes que llegaron a América eran de extracción calvinista. Y recordemos que es la mentalidad de Calvino. Calvino habla de la predestinación, que toda persona está predestinada a la salvación o a la condenación. Y una garantía de que uno está destinado a la salvación es el éxito profesional, es la riqueza, es el dominio. Por tanto, con esta mentalidad, estas personas que llegan a América tienen esta mentalidad que ellos son raza superior, raza privilegiada, por lo tanto los indios son raza inferior. Y por tanto que no tienen la misma consideración que los blancos. Esto es un principio que tenemos que tener presente, cosa que no ocurre en América Española. En la América Española, ya desde el principio, un día hablaremos de Isabel la Católica, la Isabel la Católica ya a través de las leyes de Indias habla habla de súbditos, no habla de colonia. España no creó colonias, creó provincias y construyó la América Española a imagen y semejanza de la península ibérica. De forma que todos era una extensión, digamos así, de España. España creó un imperio, no un imperialismo, cosa que sí que hizo las potencias del norte, que era un imperialismo en el que las zonas que dominaban eran explotadas en beneficio de la metrópoli, cosa que no ocurrió con España. De hecho, le tenemos aquí en la América hispana, ¿dónde está el famoso oro de América? ¿Sabe dónde está? En las catedrales y las universidades que tenemos en los siglos XVI, siglo XVI. Ahí es donde está enterrado ese famoso oro. La gran mayoría se quedó aquí en América, porque América era España, exactamente igual. Por tanto, si volvemos ahora concretamente a la población indígena, que prácticamente ha desaparecido de Estados Unidos, donde están registrados como miembros de tribus indias en este momento aproximadamente 1,5 millones de personas en Estados Unidos. Ahora bien, esta cifra, que de pronto ya es exigua, fíjate, 1,5 millones en toda América del Norte, incluye a todos aquellos que tienen al menos una cuarta parte de sangre india. Entonces, aquí es mucho más amplio. En cambio, en América del Sur, la situación es justamente lo contraria. Por ejemplo, en la zona de México, en la zona andina
y en muchos territorios brasileños casi el 90% de la población o bien desciende directamente de los antiguos habitantes o es fruto de la mezcla entre los indígenas y los nuevos pobladores. Más todavía, la cultura de Estados Unidos no debe a la India más que algunas palabras, ya que se desarrolló a partir de sus orígenes europeos, sin que se produjera ningún intercambio con la población autóctona. Los colonizadores, digamos, anglosajones no se mezclaran con la población autóctona. Incluso estaban prohibidos los matrimonios mixtos. Exacto. Cosa que la América española, desde el principio, se mezcla no solamente demográficamente, sino que dio origen a una cultura y una sociedad nuevas, de características inconfundibles. De hecho, el mestizaje en España, en la América española, se da prácticamente desde el comienzo, desde el principio. Y creo que en algún momento querido por la misma reina. La misma iglesia la que animaba, la misma reina la que animaba a casarse con indígenas. Entonces, prohibido por la propia corona española. O sea, a diferencia de los católicos españoles y portugueses, que no dudaban en casarse con las indias, porque ya veían en ellos seres humanos iguales a ellos. Tanto no había ningún problema. En cambio, los protestantes, siguiendo la lógica calvinista de que hemos hablado, y por tanto que tienden a hacer retroceder hacia el Antiguo Testamento al cristianismo reformado, desenaba una especie de racismo, o al menos el sentido de superioridad, de ser estirpe elegida. Por tanto, esto sumado a la teología de la predestinación, que hemos hablado de que es propia del calvinismo, el indio es subdesarrollado porque está predestinado a la condenación, el blanco es desarrollado porque es signo de elección divina. Entonces, eso hacía que la mezcla étnica, incluso la cultural, fueran consideradas como una violación del plan provincial divino. Esto, por tanto, la mentalidad que tenemos que tener presente en el norte, completamente diferente la que se dio en el sur. Por ejemplo, estamos hablando que son a nivel filosófico, a nivel ya bastante que tiene que ver con la idiosincrasia de las personas, algo interno ya. Es algo interno. Y eso no solamente se dio en América. O sea, allí donde llegaron los europeos de tradición protestante, implementaron la misma política. Por ejemplo, el apartheid de Sudáfrica. ¿Por qué se dio? Es una creación típica, coherente del calvinismo holandés. Por tanto, entonces tenemos presente que por esta misma estamos hablando de algo que es reciente, el apartheid. Esa misma mentalidad. Los blancos calvinistas son los predestinados que ocupan una tierra nueva y tienen derecho por ser la tierra nueva, eso es lo que pasó en Sudáfrica. Y por tanto, los pueblos autóctonos que son inferiores no tienen el derecho, tienen que ser apartados o exterminados. En la medida que, y eso es lo que se dio en América del Norte, concretamente. Hay cosas que son curiosas para eso. Si miramos las fronteras de América, están aún habiendo fronteras en nosotros. Las fronteras son como naturales, casi todas, ¿no? Naturales. Ríos, montañas, todo eso por allí. Pero, por ejemplo, si vamos a África, las fronteras son artificiales totalmente. Han sido creadas por las potencias coloniales. Sí, precisamente. Es un reparto lo que se han hecho, buscando la manera de partir con una línea recta en circunstancias. Los estados de Norteamérica, ¿cómo están? Son prácticamente es un reparto sobre el mapa, el reparto en tierras, porque el gobierno norteamericano animaba a los colonos a ocupar la tierra, tenían derecho a ocupar la tierra, y ellos tenían que, digamos así, liberarse de los pobladores autóctonos, porque eran un impedimento, por tanto, expulsarlos o exterminarlos. Esa es la política que llevan los colonos, la colonización del oeste, la conquista famosa del oeste americano. Esa es la política que llevaban. Si vemos el mapa de los estados de Norteamérica, muchos de ellos están en línea recta, tratado en línea recta. Es un tratado a cordel, digamos así, sobre el mapa. Es un reparto de tierras promovido por el gobierno central que daba esas tierras a un precio, creo que era $1 por acre, y repartías esa tierra y tú la podías comprar a esa tierra. Y la tierra que estaba desocupada en el sentido que no estaba ocupado por los blancos, estaba ocupado por los indios, pero los indios no eran considerados como ocupantes legítimos, porque ellos tenían el derecho a ocupar esa tierra. Tanto por eso,
es justamente las diferentes teologías católicas y protestantes lo que dio motivo a esa diferencia que estamos viendo, observando en América. Porque los españoles no consideraban a los pobladores de sus territorios como una especie de basura que había que eliminar para poder instalarse en ellas como dueños y señores. Por tanto, España, diferente de Gran Bretaña, no organizó nunca su imperio americano en colonias, sino en provincias. Y es que el rey de España no se dio nunca la corona de emperador de las Indias, a diferencia de que hará en Inglaterra, que se coronó la reina Victoria como emperatriz de la India. Tomó posesión, dominio de la India. Nunca el rey de España tomó la corona de ninguna nación de la América española. Entonces, por tanto, desde el comienzo y con implacable constancia durante toda la historia posterior, los colonos protestantes se consideraron con el derecho, fundado en la misma Biblia, de poseer sin problemas ni limitaciones toda la tierra que lograran ocupar, echando o exterminando a sus habitantes, porque estos no forman parte digamos así, de la población elegida y por tanto quedaron sometidos al dominio de los nuevos amos. Es lo que estamos viendo, lo que hemos vivido del reparto simplemente que hicieron allá. Aquí en la parte sur de América, pues no hubo tal reparto. En absoluto. O sea, de hecho, los primeros colonos ingleses y después el gobierno federal de Estados Unidos se declararon propietarios absolutos de los territorios ocupados y por ocupar. Toda la tierra era cedida a quien lo deseara al precio que se fijó posteriormente, que he dicho $1 por acre. Y en cuanto a los indios que podían habitar estas tierras, correspondía a los colonos alejarlos o mejor aún exterminarlos si hacía falta con la ayuda del ejército para cumplir esta misión. Por tanto, el término exterminio no es exagerado. Por ejemplo, la práctica de arrancar el cuero cabelludo era conocido tanto en América del Norte como en América del Sur. Pero en América del Sur no se dio o no se extendió porque fue prohibida por las leyes de Indias. En cambio, en América del Norte se pagaba una cantidad por cada cuero en cabelludo arrancado. Concretamente, esta práctica se difundió en lo que hoy es Estados Unidos a partir del siglo XVII, cuando los colonos blancos empezaron a ofrecer recompensas a quien presentara el cuero cabelludo de un indio, fuera hombre, mujer o niño. Un dato, en 1703, el gobierno de Massachusetts pagaba 12 libras esterlinas por cuero cabelludo. Por tanto, una cantidad tan atrayente que muchos se dedicaban a la caza de indios para como un negocio en ese sentido. De hecho, el mejor indio es el indio muerto, nace no solo del hecho de que todo indio eliminado constituye una molestia menos para los nuevos propietarios, sino también del hecho de que las autoridades pagaban bien por su cuero cabelludo, cosa que no se dio nunca en la América católica. Claro, se dice que muchos indios murieron en América del Sur y en América Central, murieron millones de indios. Murieron, sí, ciertamente, pero su exterminio no se debió a la espada ni a los arcabuces. No, se debió sobre todo a una realidad que entonces no se desconocía, eran los virus, correctamente. En aquel tiempo no se tenía conocimiento de las enfermedades de transmisión vírica, porque eso se descubrió en el siglo XIX con Louis Pasteur. Por tanto, la causa de eso fue sencillamente que, así como por ejemplo, la peste famosa, la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, fue traída desde la China y la India y los europeos no estaban, digamos así, preparados para esta enfermedad y provocó millones de muertos. Lo mismo ocurrió en la América Central y del Sur. No estaban preparados, los indios no tenían, por ejemplo, para la tuberculosis, la pulmonía, la gripe, el sarampión o la viruela era desconocido en América. Tanto no tenían defensas contra estas enfermedades que sí tenían los europeos, tenían defensas, pero llevaban con ellos y contaminaban de esa manera. Pero también como contrapartida, los europeos también sufrían las enfermedades tropicales y por tanto también eran afectados de ellos. De hecho, mucha gente moría a causa de estas enfermedades.
Esto es simplemente un dicho, no exactamente para América, pero para África en el siglo XIX, cuando los misioneros combonianos iniciaron la evangelización de América, había un dicho que decía África o muerte. África o muerte. ¿Qué significaba eso? Que concretamente de cada 2 misioneros que iban a África, 1 moría en el viaje de muerte. Solamente un 50% lograba llegar con vida a su territorio de misión. Tanto iban o a África o a la muerte. Pero sabían eso por las enfermedades, porque en aquel momento no estaba preparado. Hoy en día, pues, tienen las vacunas, se conoce las causas de las enfermedades y uno va preparado para ello. Pero en aquel tiempo no existía esto, mucho menos en el siglo XVI. Bien, padre, yo veo que en un solo programa no agotamos todo el tema. No, por supuesto, es el tema es muy largo, hay muchas cosas de las que hablar. Hasta ahora se ha hablado de la América continental, vamos a ver la América insular que tiene sus... Aquí nosotros, que fuimos el primer país donde llegaron españoles, ¿verdad? Y hoy prácticamente no hay una población autóctona de ese tiempo, sino que más bien la mayoría somos mezcla entre blancos y negros. ¿Por qué todo eso? Sí, porque la población autóctona prácticamente, la mayor parte se ha perdido justamente por las enfermedades. Sí, sí. Tengo un dicho, la costumbre de cuando alguien estornuda decir Jesús. ¿A qué se debe esto? Porque el hecho de que un simple resfriado, el estornudo es un síntoma de este resfriado, solía ser mortal para los indígenas, que los descubrían. Decían Jesús, José y María. Se encomendaban a la persona esta porque sabían que, iba a morir. Que podía morir fácilmente. Bien, yo pienso que, a menos que usted tenga algo más que decir por el día de hoy, podemos dejarlo aquí, sí, sabiendo que tenemos que agotar un buen tema con este tema solamente. Agotar un buen tiempo con este tema solamente. Sí, sí, ahí hay mucho. Leyendas negras, ahí hemos empezado concretamente por el descubrimiento y la evangelización de América. Luego tenemos muchos temas, porque la leyenda negra contra la Iglesia es amplísima. Sí, estamos de acuerdo. A mí me gustaría que habláramos sobre los negros por cuestiones obvias, usted ve, pero sobre los negros. Sobre los negros. También, ¿por qué vinieron aquí a América? ¿Quién los trajo? ¿Por qué los trajeron? En fin, porque son de las cosas que son ahora en día más victimizados y más no sé qué cosas. Te adelanto una idea. En parte fue por la defensa de los indios que eran considerados como súbditos de la corona y no podían ser explotados. Claro. ¿Y por qué Entonces, como los negros no tenían porque las leyes de Indias en aquel momento no había negros en América, entonces no los contemplaban, entonces no estaban dentro de la protección de las leyes de Indias, porque en aquel momento cuando se dieron las leyes no se contemplaba que hubiera negros. Bien, es un buen adelanto. Hay otras cosas más que decir, ¿verdad? Pues, por ejemplo, España nunca fue a África a buscar negros. No, eso era nunca. Los digamos, esclavistas eran musulmanes y protestantes de América, del norte de Europa, concretamente de Inglaterra. Y muchos de ellos no fueron casados, no fueron, sino... Fueron por los propios jefes. Vamos a dejarlo ahí, porque que cobraban por son de las cosas que tenemos que ver también por toda una serie de cosas. Bien, de lo cual... podremos hablar en otro. Yo creo que tengamos que tocarlo en la próxima vez para un poco, porque hay mucho sentimiento en cuanto a eso y mucha gente que piensa cosas que tenemos que aclararlo. Bien, señores, pues hasta aquí llegamos en este primer programa hablando acerca de las leyendas negras que hay sobre el catolicismo, España, por precisamente representar a este catolicismo de este siglo, y que continuaremos más adelante para ayudar a fortalecer nuestra fe y también sobre todo para conocer la verdad. No dejen de sintonizarnos, no dejen de darnos like y darle a la campanita para que cada vez que salga un programa pues también ustedes tengan noticia de ellos. Entonces nos vemos hasta el próximo jueves, donde tendremos otro episodio de La Verdad.